Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar unos deliciosos sándwiches de pollo salvadoreños, una receta a mi estilo, por supuesto, muy fácil y muy deliciosa. Una receta que usualmente la utilizamos en El Salvador para preparar estos ricos sándwiches para cualquier ocasión especial o cualquier fiesta. Comenzamos. Por acá está la receta completa por si gustan tomar captura de pantalla y guardarla. Los ingredientes para sancochar el pollo son, por supuesto, 3 muslos de pollo ya limpiecitos, 3 ajos, media cebolla, medio chile o pimiento verde, media cucharada de consomé de pollo, media cucharada de comino en polvo, 3 hojas de laurel, 2 ramas de apio, pimienta negra, 15 ramitas de cilantro, 15 ramitas de perejil y media cucharada de sal o sal al gusto. Por otro lado, en una olla con suficiente agua vamos a poner el pollo, vamos a agregar el chile o pimiento verde, le vamos a poner la cebolla, ponemos los ajos, agregamos el apio, también el perejil y también las ramitas de cilantro. Vamos a poner las 3 hojas de laurel, la pimienta entera, pimienta negra entera y lo vamos a ir sazonando con un poco de sal al gusto. Y le vamos a poner el consomé de pollo y el comino que teníamos por acá. Vamos a agregar todos estos ingredientes y lo vamos a mover un poquito así para que se incorporen los ingredientes y las especias que hemos puesto. Después de un tiempo van a ver que el pollo, por lo general, cuando se pone a hervir, saca esa espuma blanca y se la vamos a retirar. Después de unos 20 minutos revisamos el pollo, lo pinchamos con un cuchillo y vean, ya está bien cocido. Ustedes vean ahí el punto del pollo hasta que esté bien cocido. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar las piezas de pollo y las voy a llevar a un plato para que se enfríen. Esa agüita rica que ha quedado es el caldo del pollo. Lo pueden hacer ustedes para una sopa de pollo, una sopa de vegetales o incluso hasta para hacer arroz. Queda delicioso. Miren, por acá tenemos el pollo ya frío. Ahora lo que voy a hacer nada más es desmenuzarlo. Vamos a separar la carne del pollo del hueso y vamos a cortar el pollo en tiritas de esta manera. Lo vamos a ir desmenuzando. Ya está por acá, miren, bien desmenuzado. Ahora por este otro lado vamos a cortar el repollo. Vamos a hacer este corte, vamos a tratar de dejarlo finamente cortado, ¿verdad? De esta manera yo voy a estar picando la mitad de un repollo mediano y lo vamos a ir dejando así lo más fino que podamos cortarlo. Por otra parte, en un sartén vamos a agregar 3 cucharadas de mantequilla y vamos a agregar 5 ajos rallados o 5 ajos picaditos también. Y le vamos a poner un chile o pimiento verde bien picadito en cuadritos. Le vamos a poner una cebolla pequeña finamente picadita también. Y esto lo vamos a sofreír por alrededor de unos 2 minutitos para que todos estos ingredientes empiecen a soltar su sabor. Después de ese tiempo vamos a agregar el pollo que ya teníamos desmenuzado y lo vamos a incorporar acá con estos ingredientes que también pues ya estábamos sofriendo. Ahora vamos a agregar 2 cucharadas y media de salsa Lea Perrins o salsa negra y le vamos a poner suficiente pimienta, ¿verdad? Pimienta molida acá a este rico pollo. Ahora le vamos a agregar un poquitito más de consomé, será una media cucharadita. Voy a agregar media cucharada de polvo de ajo y media cucharada de polvo de cebolla. Además voy a agregar 2 cucharaditas de mostaza que le va a dar un sabor y un color muy rico a estos ingredientes que estamos por acá preparando para nuestros ricos sándwiches de pollo salvadoreños a mi estilo, ¿ok? Recuerden eso, es a mi estilo. Quedan súper ricos, eso sí. Miren, por este lado tengo 5 tomates ralladitos. Yo los pasé por el rallador y me quedaron así bien ricos. Lo voy a agregar acá y también le voy a agregar media cucharada de paprika o achiote. Si ustedes tienen achiote, también pónganle achiote, es casi lo mismo. Le vamos a poner un poco de sal y lo vamos a cocinar. Recuerden también que ustedes pueden ir mejorando o rectificando el sazón en cuanto a la sal y al consomé. Y miren, cuando ya estamos cocinando estos ingredientes,
ingredientes se ven bien jugosos por todos los ingredientes que le pusimos, como el tomate y los demás ingredientes. Vamos a esperar unos 5 o 7 minutos hasta que ese jugo se consuma y el pollo lo haya absorbido. Miren, por acá ya el pollo ya está prácticamente seco, ya no tiene ningún jugo. Así tiene que quedar, ¿ok? Tiene que absorber todos los líquidos y los jugos. Ahora miren, en un sartén aparte yo voy a poner el repollo. Si vieron, el sartén no tenía nada de agua, nada de aceite, solamente puse el repollo y también le voy a agregar zanahoria rallada. Vamos a ir mezclando estos ingredientes poco a poco. A mí me gusta hacerlo en 2 partes o 3 partes según la cantidad de repollo o zanahoria que yo tenga, para que vayan quedando mezclados de esta manera y quede más y sea más fácil combinarlos. Ponemos la otra parte del repollo y también la zanahoria. Mezclamos muy bien y ahora, después de que ya se incorporaron estos ingredientes, los voy a tapar y los voy a dejar ahí unos 5 o 7 minutitos. Después de ese tiempo vengo, reviso y vuelvo a mover, ¿verdad? Y vamos a hacer esto hasta que el repollo y la zanahoria estén completamente blanditos, ya estén suavecitos. Así es que voy a dejarlos por acá unos 2 minutos más. Y miren, por acá ya está mi repollo con la zanahoria bien suavecitos. Miren, acá está bien suavecitos. Ahora que esto ya está listo, lo único que voy a hacer es tomar el repollo que tengo ya preparado y lo voy a pasar acá al sartén donde tengo el pollo ya bien sazonado y bien delicioso, y voy a incorporar todos estos ingredientes. Valga decir que el repollo, si vieron, y la zanahoria no llevan ningún sazón, porque todo el sazón ya lo tiene el pollo. Así es que miren, así nos ha quedado ya mezclado este rico repollo con pollo, y pues lo voy a dejar enfriar para poder hacer los sándwiches. Por lo general en El Salvador utilizamos el pan blanco para sándwiches, pero también ustedes, si gustan, pueden utilizar el pan integral. Ahora lo único que voy a hacer ya acá con nuestra receta ya pues fría, que le voy a agregar por acá unas 4 cucharadas de mayonesa. Recuerden, también la mayonesa ustedes se la pueden poner a su gusto. Vayan poniendo la mayonesa poco a poco para ir calculando si es la cantidad que ustedes desean. Y le voy a poner alrededor de unas 2 cucharaditas de mostaza, que también es para darle un rico sabor a este rico relleno, ¿verdad?, de pollo para nuestros sándwiches de pollo. Y una vez que ya tenemos todos estos ingredientes incorporados, ¿qué creen? Nos vamos a preparar esos deliciosos sándwiches de pollo salvadoreños. De manera opcional le voy a estar poniendo un poco de mayonesa extra a nuestras rebanadas de pan, a ambas rebanadas. Le voy a poner un poco de mayonesa y ahora sí, miren, vamos a rellenar estos ricos sándwiches con este relleno rico que hemos preparado. Esta es una receta súper deliciosa que por lo general en El Salvador todos la disfrutamos muchísimo en épocas de fiestas o de reuniones familiares, especialmente en piñatas de niños. Esto es una delicia y es la sensación de la fiesta. Miren, acá está nuestro sándwich y pues yo me voy a quedar haciendo más ricos sándwiches por acá. Y pues, ¿qué más les digo? Espero que la receta del día de hoy les haya gustado, que la preparen, que la disfruten, que es lo más importante, que se le den la oportunidad a esta receta, a poderla probar. Si son nuevos por aquí visitándonos, los invito a suscribirse a nuestro canal Daisy's Channel y a activar la campanita de las notificaciones. Recuerden que tenemos TikTok, nos pueden seguir también en Facebook y en Instagram. Gracias por ver nuestras recetas, les deseo un feliz y próspero año nuevo, que esté lleno de muchas bendiciones y de éxitos. Hasta pronto.